Hay hombres que luchan un día y son buenos. Hay otros que luchan un año y son mejores. Hay quienes luchan muchos años y son muy buenos. Pero hay los que luchan toda la vida. Esos son los imprescindibles. Señoras y señores, muy buenas tardes. A nombre de la Asociación Todos Somos Migrantes, Patria es Humanidad, queremos en primer lugar dar las gracias al Ayuntamiento por habernos cedido este local donde vamos a realizar esta conferencia sobre la paz en Colombia, quien nos honra con la presencia, y también agradecerle la presencia de los ponentes, que es el señor José Luis Nieto Pereira, coordinador del Observatorio de las Multinacionales en América Latina. Y por otro lado también tenemos el testimonio de Edgar Gómez, sobreviviente del genocidio de la Unión Patriótica. Con la presente conferencia esperamos contribuir y ampliar nuevas visiones del conflicto colombiano y la paz en el mundo. Desde hace más de medio siglo, Colombia vive un drama histórico caracterizado por el sistemático recurso de la violencia como forma de resolución a los conflictos sociales, económicos, políticos. Hoy en Colombia existe el conflicto armado más antiguo de América Latina, manteniendo y reproduciéndose enormes desigualdades sociales, económicas y políticas. Más de 4 millones de personas sufren el desplazamiento forzado y se producen innumerables violaciones de los derechos humanos e infracciones al derecho internacional humanitario que afecta a la vida, a la integridad, a la libertad, a los derechos económicos, sociales, políticos, culturales de la mayoría de la población colombiana. Quien mejor nos puede dar a conocer sobre el tema es don José Luis Nieto, quien le doy la palabra. Muchas gracias y muchas gracias a todos ustedes por estar hoy aquí con nosotros. Muchas gracias a las organizaciones por habernos invitado. Yo soy el coordinador del Observatorio de Transnacionales en América Latina. Esta es una organización que pertenece a Paz con Dignidad y que lo que hacemos es darle seguimiento a la inversión española en América Latina y en qué medida esta inversión apoya o vulnera los derechos humanos. Dice el compañero, Colombia tiene el conflicto más antiguo de América Latina y uno de los más antiguos del mundo. Todo comienza con el mismo asesinato de Jorge Eliezer Gaitán el 9 de abril, que este 9 de abril cumple ya 52 años, 54 años de haber sido asesinado. Y este mismo 9 de abril en toda Colombia está preparando una marcha por la paz con dignidad y justicia social. Siempre nos han gobernado a través del miedo y en Colombia eso no es nada nuevo, y todo lo que sea diferente, un pensamiento diferente al establecido, lo han relacionado con la insurgencia colombiana. Y es por eso que los movimientos sociales de defensores de derechos humanos, sindicalistas, son víctimas de esta política de Estado de criminalización de los movimientos sociales en la relación con los movimientos insurgentes. Existen los movimientos insurgentes, pero no se puede decir que es lo mismo un defensor de derechos humanos a un insurgente. Y eso sí lo hace el gobierno, lo ha hecho el gobierno en toda su historia. Actualmente se vive una esperanza más, ¿no? Una esperanza de que se termine por fin el conflicto, y son los diálogos en La Habana. Tiene diferencias con los otros procesos. En el primer proceso, que en el 84, lo que hubo fue una tregua bilateral, que el gobierno acabó con el bombardeo de Uribe. Lo que después en Tlaxcala, en el intento de diálogo de Tlaxcala, hubo una serie de acercamientos que también no llegaron a ningún puerto, no llegaron a nada definitivo. Con los diálogos del Caguán, fue su intento con las FARC, hubo un acuerdo de 12 puntos, pero de esos 12 puntos ninguno fue discutido con el gobierno internacional. Nos vamos a dar cuenta de que la implicación
que tienen todas estas organizaciones, todas estas transnacionales, todas estas multinacionales en la guerra en Colombia. Como decía el compañero, en estos momentos se han iniciado en 2012 un proceso de paz en Colombia entre las FARC y el gobierno. La discusión que hay hoy en Colombia es: ¿este será un proceso más, un proceso fallido, o realmente va a ser un proceso que llegue a buen puerto? Y la discusión realmente es: ¿apuestan las transnacionales y la inversión extranjera por un proceso de paz o no apuestan? Todo parece indicar que en la época pasada, con el gobierno de Uribe, las transnacionales apostaron a un proceso de guerra, a un proceso de terror, a un proceso de desplazamiento para apropiarse de las riquezas naturales. Y parece ser que están discutiendo si ahora realmente necesitan un proceso de paz para hacer negocio, para comercializar, ahora que ya se han apropiado de las riquezas naturales. Esa es la discusión en la que está, y eso va a tener un peso fundamental en el proceso de paz. Las empresas más importantes en el mundo, que invierten en el mundo por sus ingresos y por sus beneficios, las 10 primeras son esas que aparecen ahí. Son la Royal Dutch, la ExxonMobil, Walmart, BP, que es la British Petroleum, Sinopec, China, etcétera, etcétera. Como veis, 4 son norteamericanas, 3 son chinas, una es japonesa, y 2 de Reino Unido. Esas realmente son, cuando hablamos de transnacionales, estamos hablando realmente de grandes corporaciones, y dentro de las grandes corporaciones estas son las 10 que realmente manejan el mundo. Cuando hablamos de las crisis y de los mercados, y parece que los mercados no tienen dueño, ni tienen nombre, ni tienen patrón, estamos hablando realmente que estas empresas son quienes manejan los mercados. El poder económico de estas transnacionales es impresionante. Vemos ahí los ingresos de una empresa como Walmart, una empresa como Shell, como Exxon, que están por encima de países como Dinamarca, como Colombia o como Venezuela. Es decir, muchas veces a la hora de negociar las empresas transnacionales y un país, ese país no puede hacer gran cosa porque la capacidad de ingreso que tiene esa empresa transnacional es tan grande que realmente en cualquier litigio internacional no tiene comparación, y ahí vemos el volumen de ingresos de estas empresas con respecto a países, imaginaros Finlandia, Chile, y ahí la British Petroleum o la Shell tiene muchos más ingresos que países de este tipo. El poder económico de estas transnacionales es tal porque controla la economía productiva, los recursos naturales, los servicios, controla la economía financiera, las grandes transacciones financieras, y concentran el poder político. Es decir, en un país como España, el Partido Popular y el Partido Socialista no podrían hacer gran cosa sin el Banco Santander y el Banco Bilbao Vizcaya. Porque ¿quién financia las campañas políticas? El Banco Santander financia al Partido Socialista y el Banco el Bilbao Vizcaya al Partido Popular. Si cierran el grifo, estos partidos no pueden hacer campañas electorales. Por eso, a la hora de tomar decisiones, los gobiernos son muy limitados porque dependen de inversiones de estas grandes transnacionales. 737 corporaciones multinacionales controlan el valor accionarial del 80% de las grandes compañías del mundo. Es decir, que con respecto a la ciudadanía global, con respecto a los millones de ciudadanos que somos en el mundo, no pintamos nada en términos económicos internacionales, sino realmente los que pintan son las 737 corporaciones multinacionales, y dentro de estas las 10 que yo hacía mención antes. ¿Cuáles son las mayores empresas españolas en el mundo? Santander, Telefónica, Repsol, Bilbao Vizcaya, Iberdrola, ACS, que es la compañía del presidente del Real Madrid, de Florentino Pérez, Gas Natural y Mafra. Esas son las 8 empresas más importantes españolas, y cuando hablamos de la inversión estamos hablando, y tenemos que hablar realmente, de esas grandes empresas que acabo de mencionar. Esos son sus logos. Es decir, fijaros que el gran poder económico
de España, quien realmente maneja el poder en España y quien realmente maneja la inversión en América Latina, cabe en un folio. Son esas pocas empresas. Y que nadie las toque. Cuando hay un gobierno de América Latina, como fue Bolivia, como fue Venezuela, que se atrevió a decirle algo a una empresa, rápidamente van nuestros gobiernos a defenderlas y a presionar a los gobiernos de América Latina. ¿Veis la distribución en América Latina? ¿Veis ese mapa? ¿Veis esa segunda colonización de América Latina? Hay pocos espacios, hay pocos países, más bien no hay ningún país en América Latina donde no esté cuadriculado con las empresas españolas, de una forma o de otra. Los beneficios de las transnacionales en América Latina son de tal calibre que hoy estas empresas que se llaman españolas, su mayor índice de beneficios ya no lo obtienen en España, lo obtienen en América Latina. Por eso la crisis europea y la crisis española no le repercute tanto, porque en estos momentos no hay una crisis de ese tipo en América Latina. Veis el Santander, que tiene un 52% de beneficios en América Latina, el Bilbao Vizcaya o Telefónica. Curiosamente, cuando vamos a averiguar cuáles son los beneficios de una empresa como Repsol, su contabilidad es tan opaca que no lo podemos saber. Es decir, por mucho que investiguemos, no podemos saber cuáles son los beneficios en América Latina, porque su contabilidad no es transparente. ¿Quién se beneficia del poder de las transnacionales españolas? En un país como el nuestro, que está en crisis, curiosamente estamos en crisis los ciudadanos, no las empresas. Las empresas siguen repartiendo beneficios entre sus accionistas. Es decir, nosotros rescatamos a los bancos, nosotros nos arruinamos porque la banca privada la rescatamos y su deuda pasa a ser deuda pública, y después ellos los beneficios los reparten entre sus accionistas. Fijaros, por ejemplo, una empresa que fue pública y que ahora fue privada, como Telefónica, pagará un dividendo récord de 7.300 millones en plena crisis. Y el presidente de Iberdrola cobra la limosna de 4,78 millones en el primer semestre, es decir, un 9,4% más que hace un año, cuando a los trabajadores del Estado español nos bajan los salarios que ya de por sí son bajos. Tener hoy un salario de 1.500 euros o 2.000 euros, es decir, bueno, ya tengo un salario, fijaros, como un salario del presidente de Iberdrola. Y por encima se multiplica y sube. Los altos directivos del IBEX, sabéis que el IBEX es el conjunto de empresas que cotizan en bolsa y que son las principales empresas que hay en el Estado español. Pues sus directivos se suben en plena crisis un 20% del sueldo. Y fijaros ahí que Alfredo Sáez, delegado del Banco Santander, gana 10.200.000 euros, José Antonio Tazón García, 10 millones, Ignacio Sánchez, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, que ganan solo los ejecutivos del IBEX en su conjunto mucho más que miles y miles de trabajadores, y por supuesto no hay ningún trabajador que en su vida pensará lo que gana en un año uno de los directivos del IBEX. Entonces realmente el poder político, yo digo muchas veces que una cosa es llegar al gobierno y otra cosa es tener el poder político. El Partido Socialista, el Partido Popular pueden llegar al gobierno por unas elecciones, pero realmente tienen el poder político. El poder político lo tiene el Banco Santander, el Bilbao Vizcaya, Telefónica, etc. Por eso nada más llega cualquiera de ellos al gobierno, se hacen fotografiar con las grandes transnacionales. Tanto el presidente del gobierno, el de antes y el de ahora, o lo que es la monarquía. Y hay un concepto que se decía en el vídeo de puertas giratorias. Es decir, hay un conjunto de políticos que curiosamente dejan la política, ¿y a dónde van? ¿Al paro? No. ¿A su casa? No.